Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a repasar brevemente el tema este de la metafísica presocrática con el que hemos empezado la historia de la filosofía. Y bueno, solamente para recordar un momento, distinguíamos entre filósofos monistas y pluralistas. Los monistas serían aquellos que proponen un único principio para explicar, digamos, el origen, orden y estructura del mundo. Entre los monistas poníamos, bueno, en la primera escuela poníamos a Tales de Mileto, que proponía la idea de todo es agua, acordaros. Luego estaba Anaximandro de Mileto, y dentro de la escuela de Mileto, según la interpretación que ofrece Gustavo Bueno de esta escuela en su libro La metafísica presocrática, y detrás Anaxímenes, que propone la idea de aire. De las tres, bueno, la idea de todo es agua, lo que decíamos que todos los filósofos monistas incluyen un racionalismo de tipo transformador o transformista, en virtud del cual ese elemento, el que se ponga, debe tener la virtud de poder transformarse y dar lugar o explicar el orden y estructura de la variedad y la complejidad del mundo de los fenómenos, bien para negarlo o bien para explicar su estructura, pero siempre entendiendo que ese mundo de los fenómenos es un mundo, digamos, aparente con respecto a la realidad esa subyacente, que es un poco lo que el problema que se plantea en este contexto, ¿no? Y Anaximandro vendría, digamos, a dar la réplica. Aquí tenéis en los apuntes a, digamos, dar inteligibilidad a la tesis de Tales de Mileto, puesto que los procesos de condensación y rarefacción, que en principio consideramos como posiblemente atribuibles a ese planteamiento de Tales sobre el agua, pues requieren además del agua un principio transformador. Entonces es lo que de alguna manera justificaría la intervención de esa idea de apeiron, lo indeterminado, que estaría como, digamos, envolviendo el mundo del cosmos, el orden, introduciendo al menos un sentido temporal en el proceso de transformación de todas las cosas del agua en todas las cosas y de todas las cosas en agua o lo que sea, ¿no? O al menos un principio de que ponga en marcha ese proceso de transformación. En torno a él estaría, o subyacente a él estaría esa idea de apeiron como la negación de toda determinación. Es que es una idea, bueno, pues muy interesante desde el punto de vista filosófico, va a dar muchas vueltas, pero vamos a dejarlo ahí de momento. Y luego la propuesta de Anaxímenes, que propone el principio del aire, decíamos, la fisis como arjé para Anaxímenes es el aire, decimos. En este sentido es una síntesis de los dos anteriores, de Tales de Mileto y de Anaximandro. Eso lo dice, por ejemplo, Hegel en sus lecciones de historia de la filosofía. Vendría a ser, pues eso, tal es el agua, la tesis, apeiron como negación de la tesis, la antítesis, y la Anaxímenes vendría a expresar a través de la idea del aire una especie de síntesis, puesto que el aire tiene un aspecto, digamos, indeterminado que puede aproximarse a esa idea de apeiron, y al mismo tiempo un aspecto material, tangible, que podría aproximarnos o que podría recoger el sentido ese del agua que propone Tales de Mileto. Bien, entonces seguimos con los pitagóricos, una escuela muy relevante desde el punto de vista filosófico, no solamente en la época del presocrática, sino que va a ser una escuela con una enorme influencia a lo largo de la historia. De hecho, el pitagorismo tuvo una importante influencia en la obra de Platón, y sin duda hay una serie de tradiciones como el hermetismo y todos los desarrollos que luego van a dar lugar a la revolución científica. Pues está el pitagorismo influyendo en muchísimas cuestiones que tienen que ver pues con determinadas visiones geométricas o matemáticas del mundo. Cuando Galileo, por ejemplo, ya en el siglo XVII dice todo está escrito en lenguaje matemático, el universo está escrito en lenguaje matemático, en cierto modo pues estaría recogiendo la influencia de esta visión de la filosofía, de esta visión del mundo que ofrecen los pitagóricos, en una escuela representada por Pitágoras de Samos,
un personaje cargado de leyenda. Tenéis la información bibliográfica, o sea, biográfica de él, más o menos. Se estableció en Cortona, que está en el sur de Italia, en lo que llamaba entonces la Magna Grecia, que es una zona de donde se afianzaron los griegos, fundando varias colonias, entre ellas Cortona. Es una escuela ya muy, digamos, explícita, en donde hay discípulos más o menos iniciados. Entonces se distinguían dos tipos: los iniciados matemáticos y los no iniciados acusmáticos, que eran los que acusmáticos en el sentido de que solo iban a oír, y los matemáticos los que de alguna manera participarían de los secretos de la escuela, que incluían pues determinadas disposiciones, como por ejemplo teorías como la creencia en la transmigración de las almas, o determinados preceptos llamativos, como, en fin, que son interesantes para esta escuela. Pero bueno, lo importante del pitagorismo es la idea de que todas las diferencias, la complejidad del mundo puede ser entendida en términos matemáticos. Entonces, la tesis de que todas las cosas son número y cada cosa es número. Como tesis cósmica, querría decir que las diferentes cosas del mundo, que aparentemente no parecen organizadas según medida, pues resultan que en realidad están regidas por proporciones matemáticas. Entonces, por ejemplo, pues eso, la belleza sería el resultado de la armonía proporcional, la salud, la armonía entre las partes del cuerpo, como decía el Mión de Cortona, la justicia como armonía entre las distintas partes de la ciudad. Entonces, en ese sentido vendríamos a distinguir eso, la apariencia, las cualidades, digamos, visibles, observables, pero subyacente a ellas estaría, digamos, un orden matemático que las explica, ¿no? El problema metafísico derivado de esa teoría sería que si la tesis todo el número obliga a pasar de unidades modulares, es decir, de cantidades que se relacionan con entes, con cosas o con medidas, a unidades en sentido absoluto, o sea, a cuerpos prácticamente, ¿no? Entonces, a la postulación de la unidad como principio ontológico originario, es decir, la idea de unidad como ente, como cuerpo, o como disposición material, aunque sea invisible, porque claro, esa idea de unidad vendría, por ejemplo, determinada pues por ideas como la idea de centro o de punto. Entonces, el punto, la distancia entre los puntos sería una línea. Esa línea, si se desplaza, generaría una superficie. La superficie, si se desplaza, generaría un cuerpo tridimensional, etcétera, ¿no? Entonces, el aritmetismo pitagórico conduciría en gran medida, o en cierto modo, a la idea de átomo, es decir, a la idea de átomo como cuerpo, unidad última indivisible y soporte de todo lo real. Pero por otro lado, ese átomo se entendería, bueno, como se entiende en el atomismo, precisamente como invisible, ¿no? Pero corpóreo, con una corporeidad sui generis, puesto que es invisible. Pero bueno, se supone que entonces todas las cosas están conformadas por ese elemento último. Entonces todos los átomos son iguales, las unidades son todas iguales, y son las cantidades de esas unidades las que determinarían las cualidades y las diferencias entre las cosas. Bueno, el pitagorismo lleva por otra parte implícito el principio de su derrumbamiento, puesto que el inmovilismo resultante de sus teorías, derivadas de la idea de las cantidades establecidas a través del cálculo matemático, pues dio lugar a que fueran expulsados de Cortona, según algunas interpretaciones. Esta circunstancia, junto con el descubrimiento de que existen configuraciones cuyos términos no solo no habrían sido coordinados según la conmensurabilidad, sino que no podrían serlo nunca, desde sus propios postulados les llevó a la catástrofe como escuela. El teorema de Pitágoras, lo decíamos antes, que afirma que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, en un triángulo rectángulo, es una buena prueba de ello, puesto que la solución del problema más sencillo, en el que los catetos valen 1, pues no tiene solución en el ámbito de los números reales. Entonces es un número racional que ellos no contemplaban como un número posible. Por lo tanto, al parecer, cuando Paso de Metaponto desveló ese secreto, pues fue arrojado al mar.
Bueno, el pitagorismo, ya digo, es muy influyente, pues porque, entre otras cosas, en el fondo hay un programa sistemático del desarrollo de la ciencia que tiene que ver con la cuantización y matematización de todo lo real. Por lo tanto, es una escuela muy influyente en muchísimos aspectos, más allá de su origen, ¿no? Después de Pitágoras estudiamos a Heráclito, que se propone como monista, en tanto que es la propuesta que él tiene, la idea de que es el fuego el arjé de la realidad, según algunas interpretaciones, aunque no es una interpretación uniforme, o hay distintas visiones de este asunto. Pero bueno, la tesis clásica de Heráclito de Éfeso, que es la del devenir absoluto, Pantarrey, nadie puede bañarse dos veces en el mismo río, es la tesis de que está todo en constante cambio, y al mismo tiempo la idea de que ese cambio, esas transformaciones que se observan en los fenómenos naturales, en toda la realidad envolvente, observable, es constante transformación. Sin embargo, no digamos que obedece a un orden que es subyacente a esos cambios, y ese orden subyacente sería pues el concepto de logos. Cuando dice Heráclito, si se escucha no a mí sino al logos, es sabio convenir que todas las cosas son una, es decir, que todo responde a un orden, a una medida. Eh, Tratamos la idea esta de fuego como principio metafísico, es una tesis discutible, ya os decía, y